¿Cómo andan, amantes de la filosofía? Estamos entrando en el último de los pensadores para el curso de Introducción a la Filosofía, Friedrich Nietzsche. Así empezamos y así terminamos. Vamos sin perder más tiempo a poder desarrollar simplemente la idea de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, en ese nacimiento de la tragedia griega, para ver qué es lo que nos está proponiendo, ¿no? Es como una suerte de banquete inicial para aquel que después le interese seguir profundizando en el pensamiento de Nietzsche, Heidegger y el resto de los pensadores contemporáneos. Al igual que el pensador anterior, la filosofía de Nietzsche se encuentra en plena relación con la vida y surge en principio como respuesta al pensamiento hegeliano. Quizás no estemos tan errados en decir que Nietzsche podría ser el crítico contemporáneo por antonomasia. Fue un pensador que inicialmente fue influenciado por el arte musical de Wagner y el pensamiento filosófico de Schopenhauer. A saber, una de sus más logradas obras, la primera de varias, lleva como título El nacimiento de la tragedia. Nietzsche era un filólogo y en 1882 realiza una obra de filosofía, no tanto de filología, aunque sí busca ciertos aportes que le haga esta filología en el conocimiento de la cultura griega. Es esta última a la que hacemos referencia en el bosquejo que sigue. Es una parte inicial, después Nietzsche es un pensador también muy amplio para poder hablar en unos 10-15 minutos. En esta obra filosófica con matices filológicos, Nietzsche encuentra los motivos de la decadencia de la cultura europea moderna de entonces, fruto de un camino originado hace más de 2000 años atrás al aparecer Sócrates con su idea de arete y del bien, triunfando así una sola línea de pensamiento filosófico a lo largo de esos 2000 años que olvidará una de las más grandes características de la cultura griega, a saber, la coexistencia entre la dimensión cultural apolínea y la dimensión cultural dionisíaca de su genio. En otras palabras, así empezamos el curso de filosofía. ¿Por qué eran tan importantes los griegos que seguimos hoy mismo estudiándolos? Y la filosofía en el fondo termina hablando siempre de los griegos. Según Nietzsche, la grandeza de los griegos estaba en saber hacer coexistir, o dejar, mejor dicho, coexistir, dos concepciones de la realidad, dos dimensiones culturales. En eso radicaba la potencia de su genio. En algún punto, a una de las facetas o formas de percibir la realidad lo llamó apolíneo y en el otro dionisíaco, en el sentido de que estaba el dios Apolo y estaba el dios Dionisos. Cada uno simbolizaba de alguna manera en esa cultura griega dos cuestiones que ahora a continuación vamos a desarrollar. A la luz del redescubrimiento de ambos principios o dimensiones culturales de dicho genio griego, Nietzsche propone una alternativa a la cultura actual del momento en el que vive. Él ve que la cultura europea entonces es una decadencia, que Kant y Hegel en algún punto han terminado de hacer caer a la cultura moderna, alejándola de las capacidades del ser humano, hablando de un sujeto absoluto, de las condiciones de posibilidad trascendentales del ser humano, bueno, toda una serie de cuestiones que vimos y que Nietzsche dice que eso termina siendo como la decadencia que habían pasado con la línea de Parménides, Sócrates, Platón y el resto de los que lo habían seguido. Según en la filosofía de Hegel y la moral desprendida de Schopenhauer fueron la última gota que rebasó el vaso en ese camino y marcaba la necesidad de pensar en algo nuevo, y ese algo nuevo no podía ser más que volver a los que realmente filosofaban, que eran los griegos, y entender qué es lo que tenían de grandioso los griegos, que en el fondo había que recuperar porque se había perdido con el paso de los años. Analicemos la tragedia griega. Y si bien el texto se llama El nacimiento de la tragedia, ¿no? Habla obviamente de la tragedia griega como ese género particular
artístico, llamémoslo así, porque incluía obra, incluía estética, incluía también una dimensión musical, es decir, incluía escenografía, incluía vestuario, incluía aprender la expresión, implicaba también, obviamente, música. ¿Qué tuvo la cultura griega que la hizo tan envidiable para Nietzsche y la puede hacer tan envidiable para nosotros? Según él, la respuesta está en dos componentes que configuraban la cultura griega tal cual como estaba configurada. Dos elementos entrelazados que la hacían grandiosa tal cual la conocemos. El elemento apolíneo y el elemento dionisíaco. A saber, Apolo era una deidad griega identificada con la estética, es decir, con aquella divinidad que sintetizaba en sí mismo la idea de las formas. Para Nietzsche, parte del genio griego constituía en su capacidad de construir formas. De hecho, si uno se pone a pensar, los griegos hacían grandes y fabulosas esculturas. Apolo es el dios que de alguna manera daba luz, iluminaba y ayudaba al ser humano a develar las formas. De hecho, al igual que Apolo lo era en el panteón griego, el sentido humano dominante en el mundo griego era la vista, ¿no? O sea, la vista tenía un valor muy importante en el mundo griego porque evidentemente las formas tenían un importante lugar en el mundo griego y no por eso es menor que Apolo estaba también considerado como uno de los grandes dioses griegos. Las esculturas griegas son un ejemplo claro de cómo ellos cultivaban las formas. Sabían captar las formas y sabían reproducirlas. Eso los convertía en expertos en la actividad figurativa. Pero no solo las formas en las esculturas, sino también las formas en las obras de teatro, llamémoslo así, o en las tragedias griegas. Dionisos, por el contrario, era la deidad que sintetizaba en sí mismo toda la idea y la actividad griega de ser capaces de intuir el fondo horrible detrás de las figuras. Si Apolo nos hablaba de las figuras, Dionisos nos habla del fondo que está por detrás de esas figuras. El redescubrimiento de Dionisos, algo que desde Sócrates en adelante se fue perdiendo, y ya vamos a ver por qué, el redescubrimiento de Dionisos como componente central del genio griego, para Nietzsche ponía todo en su justo lugar. Los griegos no solo eran grandiosos por su capacidad de figurar, sino también por saber mirar detrás de esas figuras, no quedándose con lo superficial o las formas exteriores. En otras palabras, los griegos eran capaces de ver más allá de la configuración de lo real y entender que en el fondo no había fundamento. Solo restaban crear figuras para ir transitando la realidad sin fundamento último. Ahí, cuando uno escucha esto, entiende perfectamente por qué Sócrates pasa a ser como el malo de la película. Parménides en algún punto pasa a ser el que empieza a ser el malo de la película, pero Sócrates lo encarna, llamémoslo así. O sea, son detestables estos dos pensadores para Nietzsche, aunque ve en Parménides una suerte también de relación con el mito y por lo tanto no lo termina de defenestrar, aunque sí lo hace con Sócrates, ¿no? Para él Sócrates es lo peor que le pudo haber pasado a la filosofía. Con él empieza la filosofía mixta, ya no son los grandes filósofos puros del griego, el genio griego en él está tergiversado, ¿no? Y está tergiversado porque pusieron como fundamento último de la realidad Parménides, el ser, que es lo que vimos, y como fundamento último del obrar humano, Sócrates dice que está el bien, ¿no? Entonces terminan poniendo una figura que para Nietzsche en realidad lo que decían los griegos es que en realidad el fondo abisal, la realidad es lo que la realidad es, no tiene sentido, es absurda, que uno va construyendo sentido en esa realidad. Los griegos lo sabían
y por lo tanto iban construyendo sentido que le permite obviamente vivir, porque nadie puede vivir sin sentido. Pero una cosa es saber que uno va construyendo figuras para vivir en el sinsentido, que está por detrás como fondo abisal de la realidad, o la otra posibilidad es que uno termine transformando frente a esa inseguridad que uno siente al vivir sin sentido, poner algo, el ser, el bien o lo que fuera, como si fuera el fondo. Y ahí empieza el error de toda la filosofía para Nietzsche. Al poner el ser como fondo, al poner el bien como fundamento de la realidad o del bien, de nuestro obrar, empieza la decadencia de la filosofía. Confundieron la figura que ayudaba a transitar la realidad con el fondo abisal y lo pusieron como su fundamento. Entonces empezamos a construir a la luz de un ser o de un bien que en realidad son figuras, dice Nietzsche, y no terminamos de entender que los griegos captaban claramente, antes de Sócrates, que la realidad en el fondo era un sinsentido, pero que tampoco se puede vivir en el sinsentido y por lo tanto tenemos que construir como sociedad y como una cultura que nos permita darle sentido, pero nunca olvidándonos que el fondo en realidad es abisal, es horroroso, es sin sentido, es absurdo. Pero ¿por qué figuraban los griegos si el fondo es horrible? Y bueno, como decíamos, ¿no? Porque el fondo es horrible, hay que figurar justamente, es insostenible vivir en ese intento constante de vivir sin fundamento. ¿Cómo te levantás todos los días si no te generás vos mismo un propósito? Pero ese figurar en ellos no significaba poner una figura como fondo para taparlo, sino para transitar esa realidad, sabiendo que el fondo siempre es abisal. En otras palabras, el ser parmenidio y el bien socrático, y para rebalsar el vaso también pueden ser incluidas las ideas platónicas, eran figuras puestas como fundamento de lo real que tapaban ese fondo. Entonces, dice, pará, con ellos empieza la decadencia, porque hasta ellos, la cultura griega, se daba cuenta de que en realidad el fondo era abisal, que las figuras, lo que el ser humano va construyendo y va dando sentido, es para poder subsistir, vivir, desarrollarse, pero en realidad la realidad no tiene sentido. Dionisos es la divinidad griega que entró a dicha cultura desde Oriente y estaba asociado a la desmesura, al desborde, a las celebraciones religiosas orgiásticas, al vino, a lo caótico que se dejaba entrever entre o a través de las formas apolíneas. De alguna manera Apolo es una divinidad que por momentos parece hacerse translúcido o transparente, dejando entrever el principio caótico de la realidad, el fondo abisal o el sin fundamento, el sin sustrato, el abgrund. Este fondo dionisíaco de la realidad no se dejaba figurar, no podemos determinar el sinsentido. Es absurdo, ¿no? Lo absurdo es absurdo, no podemos darle un sentido al absurdo, sino solo intuir, vivenciarlo. ¿Y cómo se podía vivenciar? En la tragedia. ¿Pero a través de las figuras? Y no, sino a través de las figuras y la música, ¿no? De alguna manera, una representación de la vida cotidiana, ¿no? En la que podían o no intervenir divinidades y humanos, pero en el fondo dejaba intuir ese fondo abisal de lo real. Le permitía al que veía la tragedia vivenciar ese fondo, darse cuenta que la realidad era así, es decir, hay un fondo abisal que no tiene sentido, sobre el que construimos figuras para generar un sentido para poder vivir, pero la única forma de poder conocer ese sinsentido no es conociéndolo racionalmente, porque no se puede conocer lo que no tiene sentido, porque no es inteligible, y por lo tanto lo único que se puede hacer es vivenciarlo. Para Nietzsche, los griegos imaginaban ese fondo primordial como un fondo ciego, un fondo tal que debe ser intuido directamente causaría horror, espanto, porque es horrible, es un fondo absurdo, es sin sentido.
simplemente realidad a secas. Es decir, lo que tenemos adelante es un armario, es una pared, es un árbol, es una persona. De ahí a decir que tiene sentido, que hay una dimensión intelectiva, una dimensión racional, un elemento racional en todas las cosas que nuestra mente puede llegar a captar, y bueno, es un presupuesto gigantesco, ¿no? Para Nietzsche, en ese fondo abisal, lo que es constitutivo de la realidad es eso. ¿Qué es lo constitutivo de la realidad para Nietzsche? Que no haya fundamento. En otras palabras, el fundamento es el no fundamento. Para él, los griegos antes de Sócrates lo sabían, y en eso Heráclito no por nada ha sido su filósofo presocrático, antes que Sócrates, por excelencia, ¿no? Para Nietzsche, el gran filósofo presocrático es Heráclito. Heráclito la captó, Nietzsche dice, Heráclito la captó de 10. Entendió perfecto cuál era el fundamento de la realidad. Puro devenir que en el fondo tiene una suerte de proporcionalidad, pero un logos en el fondo que no es que el logos está en la misma realidad, en el fondo es un logos que va gestionando el humano, lo va armando de alguna manera para poder darle sentido. Por eso podía poner bajo una misma tensión de opuestos, dos opuestos, ¿no? Que en el fondo en lo racional no se permite por el principio de no contradicción. ¿Qué es este atardecer, este amanecer, este anochecer? Bueno, es una sola cosa que están en tensión. Pero en realidad esa tensión existe en la realidad, o nosotros estamos procesando y ordenando esa realidad con nuestra razón para poderle dar un sentido. En realidad lo que es la realidad, va a decir Nietzsche, es lo que es. Como decía Heráclito, que la captó muy bien. Y lo que hacemos nosotros con nuestra razón es ordenar lo que vemos, lo que sentimos, a la manera kantiana, para poder dar un sentido. Los que construimos el sentido de las cosas somos nosotros. El fondo es abisal, según Nietzsche. Algo para pensar, para que la historia, para que nuestra vida, lo que nos rodea o cualquier cosa tenga sentido, es necesario que al menos suceda alguna de las siguientes situaciones. La primera, que las cosas tengan una dimensión racional capaz de ser conocida por nuestra potencia de conocimiento racional. Es decir, para que tenga sentido lógico, tiene que haber una dimensión racional, porque la lógica solamente está en nuestra cabeza. Por lo tanto, tenemos que hacer el presupuesto de que nuestra razón puede captar la dimensión racional de todas las cosas y procesarla de forma tal que podamos captar el sentido de la realidad. No es algo menor lo que estamos diciendo. Y si no, la segunda opción es que al menos seamos nosotros los que construyamos un sentido de las cosas. Es decir, que nuestra razón capte lo que le viene a los sentidos y lo que los sentidos le dan a la razón, lo que aparece en nuestras sensaciones, lo que vamos construyendo con nuestros actos, y le vayamos construyendo un sentido para poder ordenar la vida. Digo, son dos cosas distintas. O el sentido está fuera nuestro o el sentido lo creamos nosotros. No hay más posibilidades. Nietzsche iba por el segundo de las cuestiones, ¿no? La realidad es absurda, no tiene sentido. Luego el sentido lo construimos nosotros para poder vivir, sin olvidarnos que la realidad no tiene sentido. En algún sentido se podría decir que para Nietzsche lo que había sucedido después de Sócrates fue que se consideró la primera opción en vez de la segunda, cuando en realidad solo existe la segunda para Nietzsche y, según Nietzsche, para los griegos. En términos más ligados a la hermenéutica, sería como decir que construimos sentidos sobre el sinsentido para poder vivir. Para Nietzsche, la tragedia era el ámbito por excelencia en la cual los griegos podían intuir cara a cara, experimentar ese fondo abisal de la realidad. O sea, tenían las figuras sobre el escenario, pero en conjunto con la música podían percibir que todo eso era algo caótico, que todo eso en el fondo era un sinsentido, donde había personajes que intentaban buscarle sentido a su propia experiencia para poder vivir, pero en el fondo todo era un sinsentido. La música, por eso estimaba a Wagner, era su músico por excelencia, era
lo que terminaba dándole como la frutilla del postre, lo que terminaba posibilitando de alguna manera que los espectadores pudieran vivenciar en la tragedia el fondo abisal de la realidad. La música era lo que terminaba de alguna manera haciendo que las figuras transparentaran el fondo abisal de la realidad. Y uno se puede preguntar por qué la música, porque si bien hay un intento de matematización de la música, en realidad la música no es más que acordes aleatorios puestos uno al lado del otro porque suenan bien, o porque a uno se le ocurre que suenan bien. Pero también obviamente habrá una cuestión cultural, es eso, es el arreglo caótico de acordes y de notas que se van gestando, ¿no? Para Nietzsche, ese agregar caótico de sí porque suena bien, en algún punto representaba también ese fondo abisal de la realidad. ¿Por qué después de esta nota tiene que ir esta otra? Y porque suena bien. Punto. No hay más que por eso. De esta perspectiva, Nietzsche concibe el universo como un devenir permanente en una especie de tiempo cíclico, un devenir de formas que se van formando sobre el sustrato que no tiene sustrato o el fondo abisal de la realidad para que la humanidad pueda vivir. ¿Esto qué significa? Que la respuesta al porqué del devenir es el porqué del devenir mismo. En otras palabras, no hay fundamento, no hay lógica para ese devenir. ¿Por qué sucede eso? Porque sucede eso. La lógica la armamos nosotros, según Nietzsche. La tragedia y el genio griego son grandiosos para Nietzsche porque sabían conjugar la belleza de las formas con lo más horrible de lo real, porque sabían conjugar lo bello y lo abisal, las formas y el no fundamento de lo real, el sentido humano construido y el sinsentido de la realidad. De alguna manera podríamos decir que los griegos sabían sugerir lo más abisal, lo más horrible, el sinsentido, a través de las formas de lo más bello y de la construcción del sentido. Para Nietzsche, la verdadera tragedia encontró su cúspide en las obras de Sófocles y su decadencia en Eurípides, por algunos llamados el padre del drama. El drama se diferencia de la tragedia según Nietzsche porque no deja ver el fondo abisal de la realidad a través de sus figuras. Las figuras en el drama son opacas, no permiten traslucir el fondo abisal. La tragedia empieza su muerte con Eurípides porque éste empieza a separar a Apolo de Dionisos. En definitiva, ¿por qué podemos decir que los griegos siguen marcando la historia del pensamiento occidental? Nietzsche respondió: porque los griegos fueron capaces de vivenciar el fondo abisal de la realidad a través de las figuras, sin disponer dichas figuras como fundamento último de lo real, tal como lo hizo Parménides y Sócrates con el ser y el bien como fundamento de la realidad y de nuestro obrar. Con ellos no empieza de alguna manera la cúspide de la filosofía, como lo plantearon algunos, sino la tragedia de la filosofía. Espero entonces que este curso de introducción a la filosofía les haya servido, hayan aprendido acerca de los distintos pensadores más básicos, más fundamentales de la historia de la filosofía, que hayan aprendido de que cada uno percibe la realidad con unas herramientas, pero esas herramientas en el fondo nos están también atravesadas por la cultura, como dirá Nietzsche. Y nos vemos entonces en la instancia del final para los de introducción a la filosofía, y con antropología filosófica seguiremos adelante profundizando a Nietzsche, a Heidegger y a los distintos pensadores de la filosofía contemporánea. Nos vemos en la próxima video.